regresar a los cuarteles, lo que tenemos que hacer es regular cuándo pueden salir. La consecuencia obvia, natural, de regular en qué casos y bajo qué circunstancias pueden realizar ciertas tareas, la consecuencia obvia es que regresen a sus cuarteles. Si aprobamos una ley que diga en estas condiciones, con este procedimiento, por este tiempo, con esos objetivos, un militar puede estar en la calle, automáticamente racionalizamos su presencia en todo el país y regresan a los cuarteles. Es el segundo elemento de la fórmula de pacificación. La tercera, hay que cambiar nuestro problema, nuestro método de aproximación en términos de política pública al problema de las drogas. La política prohibicionista ha sido un rotundo fracaso por el ángulo en el que se quiera ver. Y a menos que aprendamos a convivir con el hecho de las drogas y encontremos fórmulas de política pública mucho más inteligentes y racionales, vamos a disminuir la violencia asociada con el hecho del consumo. Vivimos a un lado del mayor mercado de consumo del mundo. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el problema de las drogas, sobre todo porque también nuestro país, en función de la evolución de la renta per cápita, también somos una sociedad que tiende al consumo. Pero lo cierto es que la política prohibicionista basada en un mercado negro profundamente rentable no es la solución de largo plazo para convivir de mejor manera con las drogas, con el problema de las drogas. Y el cuarto elemento de la fórmula de pacificación es justamente también resolver los conflictos cotidianos. Este país no tiene instituciones para resolver los conflictos de todos los días. No lo voy a exponer, será motivo de alguna otra intervención, cuando ustedes me vuelvan a invitar, pero lo que sí es que hoy un problema penal o un problema cotidiano se convierte en un problema de seguridad pública porque no existen mecanismos de reacción temprana y oportuna a ese conflicto. Voy a poner un ejemplo. Una persona vive al lado de otra, son vecinos, uno hace una fiesta, son las 4 de la mañana, tiene el estéreo a todo volumen. En Estados Unidos, ¿ustedes qué hacen? 911. Una vez mi suegra le llamó a 911 y mandó a la policía para callar una fiesta que tienen. Ustedes llaman 911. Llega un policía y ese policía le dice bájele al estéreo porque ya se pasó el horario permitido o está por encima de los decibeles. Si no le bajas al sonido, te quitan el estéreo o incluso te llevan a la delegación, a la central de policía. ¿Qué pasa en México? No le hablamos a 911, no le hablamos a la policía, entonces porque no confiamos en la policía. Agarra, se sale de su casa, le toca la puerta y confronta a su vecino. Le frustra la fiesta, al día siguiente le tira la basura. El día siguiente le mata al perro, después le mata al gato, le rompe un vidrio, le rompe la cerca de la casa y termina eso en un homicidio. ¿Cierto o falso? Porque no hubo una institución, una respuesta del Estado para evitar ese conflicto escala y se convierte en un problema penal. Es el cuarto elemento de la fórmula de pacificación. Me voy a ocupar hoy únicamente de dos, porque son dos caras de una misma moneda. La reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la salida del ejército o la regulación de la seguridad interior como función de las Fuerzas Armadas, sustitutivas o complementarias de la tarea que corresponde a instituciones civiles en la seguridad pública. ¿Por qué voy a ocupar esas dos como dos caras de una misma moneda? Porque en efecto, la salida de las Fuerzas Armadas presupone que existe un policía que se haga cargo de esa tarea. Para decirlo pronto, necesitamos crear una política pública que nos permita que por cada militar que regresemos a los cuarteles exista un policía que pueda sustituirlo en el territorio y que pueda contener los fenómenos de violencia sobre todo. La incidencia delictiva, pero sobre todo los problemas de violencia. Es muy fácil decir, regrésense a los cuarteles, las Fuerzas Armadas, y el problema es quién cuida las calles. Quiero decirles una cosa con muchísima honestidad. El nivel del debate público sobre las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México es enteramente distinto que en Tamaulipas. Aquí, en los foros, es mucho más exigente, mucho más aguda, ácida la crítica sobre las Fuerzas Armadas, pero párense en Reynosa. Es una realidad enteramente diferente. Hay personas que cruzan las carreteras en convoys cuidados con las Fuerzas Armadas porque hay convoys de los criminales que secuestran gente y que simplemente extorsionan en la carretera. Las realidades son totalmente distintas. Y yo creo que debemos de pensar las políticas públicas y al país desde su realidad compleja como es. Desde la Ciudad de México se ve verdaderamente distinta a la realidad de las Fuerzas Armadas, pero párense en un municipio de Chihuahua, párense en la Sierra de Sinaloa y la racionalidad de la gente que vive ahí
es enteramente distinto. Y las gráficas lo dicen con toda contundencia en términos de confiabilidad de las Fuerzas Armadas. Sí, tenemos un problema de derechos humanos, sí, tenemos un problema de letalidad, sí, tenemos un problema de desgaste de las Fuerzas Armadas, sí, pero también tenemos un problema de que las corporaciones de policía no pueden o no han querido resolver el problema. Voy a ocupar estas dos porque son dos caras de la misma moneda. Primero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos en una situación de explosión de la violencia? Hay distintas causas, pero básicamente se deben a un conjunto de causas internas y un conjunto de causas externas. Las internas. A partir de los años 90, los cárteles de la droga se empiezan a militarizar. Es decir, empiezan a competir por control del territorio, empiezan a rivalizar entre ellos y empiezan a profesionalizar la violencia. Se preparan para ser más violentos. Hay muchas anécdotas de esto, pero esto empieza fundamentalmente con una decisión del ejército mexicano, una célula especial del ejército mexicano, desierta del ejército, y se involucra, se incorpora con uno de los jefes de la droga más importantes. Ese grupo criminal se convierte en los Zetas. Pero la lógica era rivalidades por control de rutas y territorios provocan que las organizaciones criminales empiecen a sofisticar su método y recurran a la violencia. Se paramilitarizan. ¿Pero qué implica que se paramilitaricen las organizaciones criminales? Alta capacidad de reclutamiento, sobre todo de los jóvenes, alta capacidad de fuego, acceso a armas de alto calibre, incluso por encima de los calibres disponibles en el ejército. Tercero, alta capacidad financiera, sobre todo para corromper autoridades. Y adiestramiento específico, adiestramiento paramilitar, para poder rivalizar con otras células del crimen organizado. Entonces, una primera causa externa del aumento de la violencia, del aumento de la violencia, es precisamente la militarización de las organizaciones criminales. Un segundo elemento, se dejan de ocupar fundamentalmente del trasiego de drogas. Es decir, durante mucho tiempo, una década, básicamente las organizaciones criminales tenían como modelo de negocio recoger mercancía en el punto de producción y llevarla al punto de consumo, cruzarla a Estados Unidos. Empezó la competencia, hay variaciones de precio, empiezan a rivalizar entre organizaciones criminales y empiezan a diversificar sus funciones, sus actividades criminales. Se alimentan del trasiego, pero al mismo tiempo empiezan a realizar otro tipo de actividades ilícitas, sobre todo las extractivas de rentas, secuestro, robo y extorsión. Se diversifican, quieren ganar dinero, tienen capacidad instalada y tienen un ánimo de lucro, son como cualquier empresa, con capacidad instalada y ánimo de lucro, no se conforman únicamente con ganar por la venta o el trasiego de drogas, y empiezan a incursionar en otro tipo de actividades criminales. Y es ahí cuando empiezan a dañar a la gente. Hubo un tiempo, las épocas de la narcopaz, donde se podía gestionar el problema del crimen organizado. 6 o 7 macroorganizaciones criminales que tenían más o menos controlados ciertos territorios, donde no se entrometían unos con otros, cada quien aprovechaba sus rutas y sus plazas y ganaba dinero. Y en consecuencia, mientras no se metían con la gente, no pasaba nada. Había una narcopaz gestionada por incluso las propias autoridades. Hubo algunos criminales, jefes de los cárteles, que eran consejeros de bancos. Félix Gallardo, por ejemplo, era un criminal, jefe de una organización, y era una persona que caminaba por las calles prácticamente como cualquier ciudadano. Empiezan a diversificar sus actividades, segundo factor interno. Conforme van dañando a la sociedad, el Estado tiene que responder, y hay una mayor intervención del Estado. Cuando empieza el Estado a contener a las bandas criminales, se desatan las confrontaciones, aumenta el costo de la actividad criminal, y en consecuencia se desata la violencia. Ya no solamente se cuidan de la banda rival, sino también se tienen que cuidar del propio Estado. En la medida en la que el Estado despliega cierta ofensiva, aumenta la intensidad y la probabilidad de violencia. Pero el Estado tenía que intervenir, porque de lo contrario se seguía lastimando a la sociedad, y sobre todo ya empezó a haber una exigencia notable de una mayor intervención del Estado. Y esto empieza más o menos en 2005 con un operativo que se llama México Seguro, que empieza con Fox.
Esto no implica que el Estado entre a combatir el crimen organizado hasta 2005. Desde 1940 el Estado erradica cultivos, por ejemplo, pero sobre todo a partir de la crisis de secuestro a finales de 2004-2005 empieza una necesidad del Estado de intervenir de mayor manera y con mayor intensidad al control, sobre todo a la contención de las bandas criminales y a la recuperación de territorios. Michoacán en el 2006 era tierra de nadie. Más agencias involucradas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Empieza a haber un cambio legal, se incorpora o surge el modelo de delincuencia organizada, más atribuciones del Estado para intervenir, más instituciones del Estado le entran al quite y en consecuencia mayor presión sobre las bandas criminales y a mayor presión, mayor respuesta violenta de las organizaciones. Y por último, hay un factor que se explica por una cadena de desmantelamiento de ciertas organizaciones que va a provocar que se pulvericen. Pasamos de 6 o 7 macroorganizaciones con una presencia regional más o menos delimitada a más de 200 organizaciones criminales. Microcélulas más violentas, sin disciplina, absolutamente descoordinadas, que se pelean por una esquina. Y eso también provoca más violencia y otro tipo de recurrencia delictiva. Pero también hay factores externos que explican la crisis de violencia y también un aumento en la inseguridad generalizada en el país. Y es, por un lado, se cierra una ruta de tránsito que venía de Colombia hacia Estados Unidos, la famosa ruta del Caribe, como resultado de la presión que ejerce Estados Unidos sobre Colombia. Se cierra la ruta del Caribe y en consecuencia la droga pasa por México. Y México se convierte en la ruta especial de tránsito. El problema de ser un país de tránsito no significa simplemente que por aquí pasa la droga, sino excedente de producción se queda aquí y se genera almacén. Y si hay almacén, hay producto disponible. ¿Qué le pasa cuando hay producto disponible? Hay demanda. Y si hay mucha demanda, ¿qué le pasa al precio? Baja. Y si baja el precio, la disposición a consumir aumenta. Eso le pasó a México durante una buena etapa a partir de los 2000. Y tiene que ver con el cierre de la ruta del Caribe, como resultado del operativo Colombia o del Plan Colombia, que implica presión de las agencias norteamericanas sobre Colombia. En segundo lugar, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se sella la frontera como resultado de la política de blindaje frente al terrorismo. ¿Qué le pasa a una frontera cuando se cierra? Y sobre todo una frontera de tránsito de drogas. Si se hace más difícil el cruce, ¿qué pasa con el riesgo? Si está sellada la frontera, ¿qué le pasa al riesgo de cruzar mercancía? Aumenta. Si aumenta el riesgo, ¿qué le pasa al precio? ¿Y qué pasa cuando hay más ofensiva, también del otro lado de la frontera, sobre el comercio? Empieza a haber una disputa por las posibles rutas de entrada y en consecuencia las bandas vuelven a rivalizar sobre los puntos ciegos donde puede entrar la mercancía de Estados Unidos. Sobre todo a partir, insisto, de la política de blindaje de la frontera por el temor al terrorismo. Pero también genera otro problema el blindaje a la frontera. A partir de 2001 nos empiezan a exportar ilegales, es decir, empiezan a deportar personas de todo tipo de nacionalidades, muchos centroamericanos, muchos maras salvatruchas, por ejemplo, y los dejan en Juárez, los dejan en Tijuana, no los dejan en su lugar de origen, no averiguan de qué nacionalidad son, dicen ilegal, entró por la frontera con México y dejan al deportado en México. Y de repente empezamos a tener personas, muchos de ellos con actividad criminal previa, con récords de delitos, que estaban en la frontera sin ningún tipo de posibilidad de vivir. ¿A qué creen que se dedicaron esos deportados con antecedentes criminales? No se pusieron a trabajar en un Oxxo. Fueron reclutados por el crimen organizado. Y eso explica, entre otras cosas, el aumento de violencia en 2007, 2008, 2009 en ciudades fronterizas como por ejemplo Ciudad Juárez y un poco antes en Tijuana. Por otro lado, hay variaciones de precios estrepitosas. El precio de la cocaína cae en un 40% por ahí de 2011 como resultado de competencia desleal, entre comillas, de metanfetaminas que entran por Asia. Cuando empieza a bajar el precio, ¿qué le pasa al negocio? Es menos rentable.
y si el negocio es menos rentable, ¿qué tiene que hacer una organización criminal que tiene capacidad instalada? Poderse diversificar. Y en consecuencia, si ya no les alcanzaba para obtener sus ganancias con las ganancias derivadas de la cocaína, se van a dedicar a robo, secuestro o extorsión, ¿sí o no? Bueno, pues ese diferencial de la pérdida le empezaron a sustituir por otras cosas. Si ya tengo el arma, ya tengo el hombre reclutado, ya tengo capacidad financiera para corromper a la autoridad y ya no me alcanza el negocio de la cocaína, pues venga cualquier negocio ilícito que me dé dividendos. Economía ilegal, trata de personas, el delito que a ustedes se les ocurra. En consecuencia, esto produce muchos oferentes dispuestos a utilizar la violencia, dispuestos a competir por todos los nichos, los mercados de la ilegalidad, diversificados, es decir, pulverizadas las organizaciones criminales y dispuestos a buscar el mismo negocio. Aquí hay que entender que la violencia es el instrumento, el insumo de trabajo de esas organizaciones criminales. No es la violencia causa, es el instrumento, es el medio que utilizan esas bandas criminales que se comportan racionalmente precisamente para apropiarse de plazas, de rutas, de mercados ilegales. Voy a seguir muy rápido, pero es un poco para seguir la cronología. Conflictos armados entre organizaciones criminales, diversificación de actividades ilícitas, el Estado interviene de manera más intensa. Para 2006, más o menos, había 5 organizaciones criminales. Ya empieza a haber, más o menos a partir de 2006, otro punto importante de violencia, como resultado de las causas que ya vimos. La siguiente, por favor. Y vean cómo empiezan a rivalizar bandas criminales. Estos son conflictos históricos. Estos conflictos son por regiones, por territorios, por rutas, por plazas. Pero estos conflictos entre las originarias 5, 6, 7 organizaciones se convierten en esto. La que sigue, por favor. Cada organización empieza a generar su brazo armado. Unos más sangrientos que otros, pero todos empiezan a demandar violencia y empiezan a preparar sus brazos armados para enfrentarse entre sí. Y es cuando empiezan a surgir bandas criminales que, más allá de interesarles el negocio específico del trasiego de drogas, viven, se alimentan y reciben rentas de la violencia. Zetas, los Penones, la Línea, en fin. La que sigue, por favor. A partir de 2005 empieza una reconfiguración muy importante de las bandas y más o menos, según datos de Eduardo Guerrero, de las 5, 6, 7 organizaciones originales llegamos a tener poco más de 208 bandas desarticuladas, indisciplinadas, pequeñitas, que nacen, crecen, se reproducen como hongos en el país. La que sigue, por favor. Vean ustedes cómo empiezan, cada organización de las originarias empieza a producir números de bandas y empieza a aumentar su capacidad de despliegue operativo en los estados. Vean la organización de Beltrán Leiva, en cuántas organizaciones, microorganizaciones, en cuántas microorganizaciones terminaron. 47 o 36 en el Cártel del Golfo, 33 los Zetas. Cada vez que capturaban, por ejemplo, a un líder criminal, se pulverizaba esa banda, rivalizaban por el liderazgo en algunos casos y obviamente rivalizaban por el negocio que antes controlaba esa organización. Por eso, además de diversificación de actividades, se pulverizaron los agentes provocadores de violencia. Adelante, por favor. Esto explica la percepción de inseguridad constante, por arriba del 70%. La que sigue, por favor. Pero vean nada más este dato. Nivel de confiabilidad en agentes de coacción, para no utilizar seguridad o seguridad pública, interior o nacional. El ejército y las fuerzas armadas como fundamentalmente los más confiables. Y esta gráfica entraña una pregunta: ¿a quién recurrimos cuando se desata la ola de violencia? ¿Al policía de la esquina que está coludido y cooptado por la banda criminal? ¿O la única reserva disponible de coacción en el país, que es primero las Fuerzas Armadas? En 2006 había a nivel federal aproximadamente 6,000 policías federales, muchos de ellos
era la extinta Policía Federal Preventiva. Muchos de ellos eran militares transferidos a la Policía Federal Preventiva únicamente para custodiar instalaciones estratégicas, Pemex, CFE, aeropuertos. No era una policía nacional como tal. 6,000 en el 2006. Si necesitas enfrentar esta realidad de 208 organizaciones criminales con 6,000 policías, simplemente es imposible, y hay una decisión política de recurrir a las Fuerzas Armadas sobre la base de una facultad constitucional, y ahorita entramos a esa discusión. El que sigue, por favor. La explosión de violencia a partir de 2005-2006 hacia adelante. La gran pregunta o mejor dicho, el gran argumento que se esboza en la discusión pública: la salida de las Fuerzas Armadas provocó la escalada de violencia. También podríamos construir una hipótesis distinta, que ya venía la tendencia de aumento de la violencia como resultado de la diversificación de actividades y de la pulverización de las organizaciones, y en consecuencia el efecto ya venía siendo dado, ¿no? Por supuesto que cuando tú contienes a las bandas criminales hay violencia, ni modo que no, si los dejas hacer lo que les da la gana, pues sí. Pero cuando aquí lo que hay que preguntarnos, y viene la siguiente gráfica, es en qué momento ya se había detonado la violencia. Podríamos especular o generar una hipótesis de trabajo en el sentido de que ya venía generándose en función de las rivalidades entre organizaciones criminales. Hay 4 etapas en el aumento de la violencia. Lo digo rápidamente. La primera era básicamente conflictos cotidianos, sobre todo en zonas rurales. El borrachito que se pelea con el otro agarrándose a machetazos. O por ejemplo 2 comunidades indígenas que siempre rivalizan los triquis contra los multi en Oaxaca, ¿no? Tienen conflictos ancestrales. Es la violencia que se da fundamentalmente en los años 90. Baja violencia asociada a crimen organizado, por lo que ya les decía de la narcopaz. Pero también es cierto que empieza a explotar la violencia focalizada en ciertos estados del norte del país. ¿Por qué? Otra vez por el control de las rutas y las plazas para efectos de narcotráfico. La segunda etapa se da a partir de 2007, donde hay un incremento muy importante que se explica fundamentalmente por pocas plazas: Tijuana, Juárez, Monterrey, el Triángulo Dorado. Tercera etapa, hay una disminución importante en las tasas de homicidios dolosos en el país, que también se explica por soluciones locales. Se arregló Juárez, se arregló Tijuana, se arregló Monterrey, y la disminución se hizo patente, bajaron el número de homicidios. Y de repente, cuarta etapa, vuelve a crecer la violencia. ¿Cuál es una hipótesis de trabajo en esto? Que sí importa lo que hagamos a nivel local. Si arreglamos las decisiones a nivel local, sí baja la violencia. Cuando desarreglamos las decisiones a nivel local, aumenta la violencia. Por eso es tan importante la primera fórmula, el primer elemento de la ecuación, la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adelante, por favor. Va a acabar el presidente Peña Nieto con prácticamente los mismos homicidios que la administración anterior, quizá un poco más. Pero aquí está el dato. Vean la explosión de secuestros y extorsión. La violencia creciendo, pero también los delitos extractivos de rentas. Esta línea sirve para ver la tendencia, pero acá hay una cifra negra importantísima en materia de secuestros. O sea, la tendencia es importante porque es creciente, pero esto es absolutamente distinto en el dato real por la cifra negra. Extorsión sí tiene un comportamiento más genuino, el dato, por la cultura que se ha generado de prevención en materia de extorsión, esto de cuelga el teléfono y háblale a tu hija, etcétera, ¿no? Por eso la cifra de extorsión puede ser mucho más real en términos del crecimiento estadístico de este delito. Pero lo que me importa aquí señalar es que no solamente creció la violencia, sino los delitos extractivos de renta, con lo cual se confirma la hipótesis de la diversificación de actividades, ¿no? La que sigue, por favor. También las organizaciones criminales se han hecho cada vez más complejas. Pasaron de ser organizaciones transnacionales con contactos en Colombia y en Miami, la figura del Chapo, ¿no? Ese Chapo que habla perfectamente inglés y, ¿no?, que tiene una capacidad empresarial multitask, ¿no?, que además es guapo y fuerte. Organizaciones complejas, transnacionales, que controlan rutas, que controlan toda la cadena productiva, desde la producción hasta la última milla, hasta la entrega en el antro en Los Ángeles, porque ahora resulta que no existen cárteles en Estados Unidos, es el Chapo el que lo entrega a la puerta del antro de moda en Las Vegas.
y también una respuesta, la responsabilidad de combatir a las bandas de crimen organizado asociadas al narcotráfico, una responsabilidad fundamentalmente federal. De ese modelo, que se basaba fundamentalmente en tráfico ilícito de drogas, y la violencia era relativamente selectiva, porque así se comportaban las organizaciones, pasamos a un modelo donde las organizaciones son básicamente microorganizaciones muy locales, son organizaciones muy simples o básicas, 2, 3, 4 personas con una AK-47, 3 pistolas, ni siquiera radios de telecomunicación satelital, un teléfono celular, etc. Que su intención es controlar plazas, porque les interesa el mercado ilegal en general, no solamente el tráfico de drogas, y la responsabilidad de combatir a esos ya no es propiamente de la federación, es decir, no es crimen de gran escala, narcotráfico, sino crimen extractivo de renta. Recuerden ustedes que robo, secuestro, extorsión y homicidio son facultades locales. Y en consecuencia, 9 de cada 10 delitos que se cometen en el país quedan aquí. La violencia se vuelve generalizada y el modelo de negocios hacia la extracción de rentas. Este modelo, este cambio de modelo, es en buena medida la explicación de la situación actual. Y la gran pregunta es cómo enfrentamos ese modelo. Si creemos que nos estamos enfrentando al Cártel del Pacífico porque estamos persiguiendo al Chapo, estamos absolutamente equivocados. Podemos agarrar al Chapo, al hijo del Chapo, al Mario Zambada y a todos los que se parecen, que vivían en el viejo modelo noventero, y no vamos a acabar con el problema de la violencia y con el crimen. Porque ahora está a nivel de cuadra y tiene una racionalidad económica absolutamente diferente. ¿La que sigue, por favor? Me salto esto. Me salto esto, por favor, la siguiente. La anterior. Gracias. No tenemos policías en el país. Pocas, malas, pocas, subrayo pocas, malas, corruptas, débiles. Hay más o menos 40,000 policías federales junto con la gendarmería. 127,000 estatales, 132,000 estatales, un promedio de 2.57 policías por cada 1,000 habitantes. Son pocas policías para una población de 120 millones, muy pocas. El 30% gana más de 6,000 pesos mensuales, 60% gana menos de 9,000 pesos. Un estudio de la Policía Federal en 2010 determinó que la línea de vida de un policía era más o menos 10,000 pesos. Si gano 6,000 y mi línea de vida es 10,000, ¿quién me paga ese subsidio? ¿De dónde lo saco? ¿O de la extorsión a la gente o del crimen? El 71% tiene entre 2 y 4 dependientes económicos. 49%, la mitad de los policías en el país, tiene entre 1 y 5 años de servicio. Son novatos en la función policial. Esto implica que muchos desiertan. ¿Y a dónde se van? O de escoltas, en el mejor de los casos, o son reclutados por el crimen organizado. 20% tienen escolaridad secundaria, 3 de cada 5 bachillerato, 1 de cada 10 estudios universitarios, y el grueso de los policías con estudios universitarios están en la Policía Federal. Pocas, malas y corruptas. Ese policía no tiene nada que perder. Acepta lo que le da el ciudadano o el crimen organizado. No puede sostener a sus hijos, no puede superar la línea de vida, no tiene seguridad social, no tiene seguro de vida, no tiene crédito hipotecario, no tiene crédito a la vivienda, no tiene crédito, a vehículo, su coche. En consecuencia, recibe, insisto, lo que le da. Lo que sigue, por favor. Vean las diferencias salariales en el país. Policías bien pagadas, policías poco pagadas. Asocien estados, visualmente, estados con alta incidencia delictiva y vean lo que le pagan a sus policías. ¿Les suena? Adelante, por favor. 2012-2014, comparativo cómo han evolucionado. Aquí pueden ver también visualmente una tendencia. Aquellos estados que han invertido en policías logran reducir sus incidencias delictivas. Voy a poner el ejemplo de Nuevo León. Nuevo León ha disminuido sensiblemente la violencia y la delincuencia. Vean cómo evoluciona. Son de las policías mejor pagadas. ¿Cómo está Nuevo León? No. Baja California, por ejemplo, que también ha hecho un esfuerzo importante. Adelante. No hay carrera policial, los incentivos están cruzados. 12 entidades no tienen reglamento de servicio profesional policial, es decir, no hay servicio profesional, no hay incentivos basados en el mérito. Entro
con un sistema de selección muy precario, y estoy dentro de la corporación hasta que me corran o hasta que yo decida desertar. 3 entidades no tienen ningún ascenso entre 2012 y 2015. 75% de los policías estatales nunca han sido ascendidos. No hay incentivos basados en mérito. Si te portas bien haciendo tu trabajo, sigues creciendo en la carrera. Ese incentivo no existe en las carreras policiales. 14 entidades no tienen instalaciones para formar policías. En 2015, 26 entidades no habían hecho exámenes de control y confianza. 7% de los policías estatales no aprobaron. Los que no aprobaron los controles de confianza siguen en activo. Sabemos que son policías corruptos, pero no los corrieron. Y son absolutamente vulnerables. 1.381 policías federales municipales fallecieron en 2012, el 83% fueron ejecutados por el crimen organizado. 83%. Ese policía que sabe que va a morir, termina coludiéndose con el crimen organizado, si no por corrupción, por miedo. En el caso de policías estatales, 401 muertos y 601 ministeriales solo en un año. 8 de cada 10 policías federales muertos entre enero de 2003 y febrero de 2006, en 3 años, ocurrieron en 6 estados: México, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México, 7 y Jalisco. El 80% de los homicidios de policías federales están concentrados en esos estados. Sí, índice de letalidad, un tema recurrente cuando se critica la participación del ejército. Nomás quiero ver un dato, que vean un dato. No es cierto que el índice de letalidad está asociado fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. ¿De qué depende el índice de letalidad? ¿De la preparación de las policías? ¿Del despliegue territorial? Pero también de la forma en la que están operando las policías o las Fuerzas Armadas. No es un fenómeno únicamente exclusivo de las Fuerzas Armadas. Las policías pueden ser tan o más violentas, letales, que las Fuerzas Armadas. Ciertamente, las Fuerzas Armadas es la espada más filosa que tiene el Estado mexicano, por eso no hay que usarla para todo. Adelante. Adelante, vamos a hacer esto. La famosa discusión sobre la estrategia. México ha tenido distintos niveles de intervención para pacificar zonas, regiones del país. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos un mecanismo institucional de intervención. Hemos tenido distintas experiencias. Desde el modelo de simplemente mando-fuerza, es el caso, por ejemplo, del Operativo Conjunto Michoacán, Tijuana en su primera etapa, Guerrero, Tamaulipas, Monterrey, a una intervención basada en integralidad, acompaño el despliegue con políticas sociales y adecuación de tejidos sociales, el caso de Todos Somos Juárez, que sí funcionó, también es así que disminuyó sensiblemente la violencia, o un modelo de intervención política, que es la etapa de Michoacán, donde llegas y desplazas a la autoridad política y sustituyes por un enviado federal. Son distintos mecanismos de intervención que hemos ensayado desde la Federación sobre estados sujetos a violencia. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿qué explica que tengamos esos tipos de intervención? Que no hay un método, un modelo para resolver un problema específico de debilidad institucional local frente a un aumento de violencia o de crimen. Son absolutamente mecanismos políticos discrecionales que decide el Ejecutivo como pueda o como a su leal saber y entender. Esto es un problema de diseño de nuestro federalismo. No hay mecanismos para sustituir temporal y subsidiariamente a un orden local cuando no puede hacer la tarea o no quiere hacer la tarea. En Michoacán, el gobernador estaba claramente vinculado con una banda de crimen organizado, tal es así que iba a su hijo dialogando con la tuta. Tuvo que venir un mecanismo político donde mando a un funcionario federal y lo nombro gobernador prácticamente de la entidad y empieza a construir políticas públicas y a tomar decisiones que le corresponden al orden local y con todas las consecuencias que ya sabemos. ¿Cuál es el problema de esos modelos? No dejas instituciones perdurables. Son mecanismos de intervención que pueden tener éxito en el corto plazo, pero en el largo plazo puede ser un desastre, como Michoacán lo explica. Caso Tamaulipas. Hace 10 años inició la incursión, la intervención federal en Tamaulipas. 10 años que se envió al ejército, a las Fuerzas Armadas por primera vez. ¿Saben cuántos policías han creado en 10 años? 0. Y este mecanismo de intervención político, discrecional, es el incentivo que tenemos, el incentivo perverso que tenemos que resolver. Ya dijimos que en el país no hay policía, sobre todo a nivel local.
los estados no están haciendo su tarea en materia de formación de policías. ¿Por qué? Porque ahí está la federación, ahí están las fuerzas armadas que hacen la tarea por cuenta de ellos. Porque es más barato, más fácil, más rápido mandar pelotones de las fuerzas armadas que formar policías. En 24 horas podemos tener un despliegue de 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 militares, y en varios años no nos llevaría formar 6.000 policías. La intervención federal bajo estos mecanismos discrecionales, sin método, sin tendencia, sin reglas, lo que ha provocado es el incentivo perverso a que a nivel local se hagan pato. Por eso, por ejemplo, en Tamaulipas llevamos 10 años con intervención federal y no hay un solo policía nuevo. Adelante. Ya lo he resumido. Esta es una buena lámina porque estos son los modelos estos son las funciones de policía y los estados. Vean cuántos modelos de seguridad pública hay en el país. ¿Quién hace la función y en qué estado? Donde dice M municipio, donde dice estado. Cada estado tiene su propia solución. Cada estado tiene una multiplicidad de soluciones. Que no nos extrañe que haya regiones enteras dotadas por la violencia. No hay una racionalización de fondo estructural de cómo debemos abordar el problema de la seguridad pública y cómo deben de interactuar los órdenes de gobierno. ¿Qué le corresponde al municipio? ¿Qué le corresponde al estado? ¿Qué le corresponde a la federación? Por supuesto que el municipio no debe tener funciones de combatir el crimen organizado de alta escala. ¿Estamos de acuerdo? Porque un policía con tolete no puede enfrentar un calibre 50. Pero tampoco el municipio puede realizar la investigación de los delitos. Son policías de proximidad que no tienen esas habilidades, esas competencias. Ustedes dejen a la policía de Iguala la responsabilidad de investigar un delito. Yo no veo un CSI en cada municipio del país. Hay que remodular las funciones y la Constitución dice todos los policías del país tienen que hacer todo. El municipio, el Estado y la Federación combaten por igual a crimen organizado que al delito común. Lo que está sucediendo es que está todo al revés. Esperamos que el policía municipal combata el crimen organizado y que la policía federal combata el crimen común. Y el policía municipal puede combatir el crimen organizado, a los halcones, a los narcomenudistas, como tampoco el policía federal se puede hacer cargo de 9 de cada 10 delitos que se cometen en el país. Al que sigue, por favor. Me salto esto para entrar a leyes de interior. ¿Al que sigue? Esto es la explicación de la reforma mando mixta. Desde los años 40, las Fuerzas Armadas participan en tareas relacionadas con crimen organizado, específicamente con narcotráfico. Primero se dedicaban a la erradicación del cultivo. Desde poco más de los años 40, se intensifica a partir de los 90. Vean ustedes la explosión de erradicación de cultivos de marihuana a partir de 2006, cuando hay una presencia mucho más activa. Hoy hay una decisión política de combatir el crimen organizado. Adelante. El número total de operaciones de SEDENA y SEMAR, ¿cómo aumentan? No a partir de 2005-2006, sino aumentan fundamentalmente a finales de los años 90. Más presencia militar, realizando tareas de contención a crimen organizado. El problema es que fue la Federación asumiendo responsabilidades a nivel de inseguridad común, como veremos a continuación. Adelante, por favor. Empiezan las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la responsabilidad prácticamente total de combatir el crimen. Ya no solamente crimen organizado, ya no solamente erradicación de cultivos, ya no solamente cuidar, por ejemplo, al Ministerio Público y a la policía en una aprehensión a un cártel, a un capo, o cuidar un perímetro, sino que en realidad se vuelven los policías que se encargan no solamente de crimen organizado, sino también de delincuencia común. Adelante, por favor. Adelante. Este es el número de militares disponibles en el país. Más o menos nos hemos mantenido constantes en 250,000 o 60,000 militares en el país. Pero vean la de abajo. Más o menos a 2006 existían 10,000 policías federales de la extinta Policía Federal Preventiva. A finales de 2012 existían 38,000. Ojo con este dato. De 2012 a 2016
se detuvo la formación de policías. En 6 años, prácticamente pasamos de 10 a casi 40,000. En 4 años, 900 nuevos policías federales. Si hubiéramos seguido la tendencia de formar policías federales en esos últimos 4 años, hoy tendríamos 50,000 policías federales, más o menos, si hubiera sido la tendencia. 50,000 policías federales que nos permitirían regresar a 25,000 militares. Si no hacemos policías, que no nos extrañe que sigamos dependiendo de las Fuerzas Armadas. ¿La que sigue? La presencia de las Fuerzas Armadas se hizo permanente. En 2012 había 75 bases mixtas de seguridad pública, bases permanentes mixtas. Hoy hay 142, prácticamente el doble. Es decir, dejamos de formar policías y regularizamos la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio. Y las procuradurías permanentes, estos son bases establecidas para tareas mixtas de seguridad pública. La que sigue, por favor. Cubren 24 estados, el 75% del territorio nacional. De tener 1,680 militares fijos en esas bases mixtas, hoy tenemos 3,386 personas, militares asignados a esas bases mixtas. ¿Qué significa? En el despliegue territorial. No solamente hemos dejado de formar policías, sino que ya lo estamos asentando en la cotidianidad. Adelante. 2 estados concentran básicamente 1/3 de las bases militares mixtas. Guerrero y Estado de México. ¿Saben por qué? ¿A qué les suena Guerrero y Estado? La gran parte de los militares fallecidos por causa es por ejecuciones. Vean dónde están concentrados las ejecuciones de militares, donde están desplegados. 1/4 parte, 1 de cada 4 mueren en Tamaulipas de los militares. ¿Por qué? Porque están calibre. Si nosotros pensamos que en Tamaulipas va a llegar un policía estatal a poder enfrentar, es muy difícil, ¿eh? No es equivalente la fuerza que tienen las bandas criminales con la fuerza que tienen las policías estatales. Y aquí tenemos de 2 sopas. O superarmamos a las policías estatales con el riesgo de que deriven agresiones a la sociedad civil, o desmantelamos a las fuerzas, a las bandas criminales, las tratamos de desarmar y les oponemos una fuerza equivalente cuando sea necesario. Es un principio muy básico. O hacemos que todas nuestras policías tengan el mismo nivel y escala del riesgo de la amenaza que enfrentan, o hacemos una fuerza selectiva con la capacidad de resistencia a ese tipo de riesgo de amenaza. ¿La que sigue, por favor? Sin palabras, ¿eh? No tengo que explicar esa lámina, ¿no? Deserciones. ¿A dónde se van esos militares? ¿La que sigue? ¿Qué busca la Ley de Seguridad Interior? Regresar a los militares a sus cuarteles. No nos equivocamos, ¿eh? No implica regularizar su presencia. Implica que cada uno tenga un motivo para estar, una causa legal para estar y sobre todo una orden para estar. Hoy no hay orden evaluable, jurídicamente controlable, para que un militar esté en la calle. ¿Saben cómo se negocia las Fuerzas Armadas? Un gobernador, la presencia de Fuerzas Armadas en los estados, un gobernador va con el secretario de Gobernación y le dice: necesito elementos de las Fuerzas Armadas para contener una explosión de violencia o crimen. No tengo policías. ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos tienes? Pues los que tengas, mándamelos. Tú les pagas viáticos y yo les pago. Acto jurídico, ninguno. Fundado y motivado, ninguno. Racionalización de supuestos, ninguno. Temporalidad, ninguna. Objetivos de la intervención, ninguna. Metas evaluables de la intervención, ninguna. Discreción pura y dura. Así como los mandas, los regresas, los cambias de lugar. Cuando se requirieron policías federales para cuidar los exámenes de ingreso, los exámenes de la reforma educativa, se requirieron policías para cuidar Oaxaca y Chiapas. Recordaron aquella coyuntura. Tuvieron que mandar el gobierno, tuvo que mandar militares a cuidar Puebla.
Ustedes dirán, ¿por qué? Pues sencilla razón de que tú agarraste policías federales de distintos lados del país, de tu limitada sábana de 40,000 policías federales, tuviste que mandarlos a cuidar los exámenes de los maestros en Oaxaca y en Chiapas. Pero descuidaste en consecuencia la zona de ductos. En Puebla no hay tráfico de drogas, ¿eh? En Puebla no hay ruta para llegar a Florida o para llegar a Los Ángeles. ¿Saben qué hay en la zona centro de Puebla? Ductos. Ordeña. Ductos de gasolina. ¿Saben cuánto vale el negocio ilícito de ordeña de ductos en el país al año? La friolera de 20,000 millones de pesos. Es un negocio hiper lucrativo. Para evitar dejar descubierta esa zona y que nos sigan ordeñando, tuviste que traer a los militares a cuidar Puebla, mientras los policías federales cuidaban los exámenes de los profesores. ¿Por qué? No hay policías. Alguien emitió una orden ejecutiva y razonó si legalmente habría condiciones, justificación para mandar militares a cuidar ductos. No. Discreción pura y dura. Una orden que ni siquiera es evaluable en el tiempo. No sabemos ni quién la tomó. No sabemos quién la tomó. La Constitución dice que el Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para seguridad nacional en términos de la ley, fracción sexta del 89, segundo lugar, seguridad interior, tercer lugar, defensa exterior. Son supuestos que si la Constitución los diferenció, son porque son diferentes. Hay quien dice que es inconstitucional la función de seguridad interior. Yo la veo en el 89, fracción sexta. Si es una función constitucional, es una función que puede ser desarrollada por ley, a menos que me hayan enseñado bien el derecho. Y además, la Corte ya lo interpretó, ya dijo qué significa seguridad interior, y dijo es un estadio, una situación de riesgo o amenaza tal que hay que atender con todos los recursos disponibles por el Estado, incluso el uso de las Fuerzas Armadas, no necesariamente las Fuerzas Armadas, pero sí las Fuerzas Armadas, para evitar que esa situación escale a tal grado que se tengan que suspender garantías o haya una intervención de excepción mayor. Eso dijo la Corte, interpretando la función de seguridad interior. Nadie discute que en la función de seguridad pública está prohibido la participación de las Fuerzas Armadas, no discute eso. El 21 es muy claro, instituciones civiles. Pero dice la Constitución en el 89, fracción sexta, que en algunos casos seguridad interior se puede utilizar las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Lo único que tenemos como parámetro normativo, jurídico, es una interpretación de la Corte. ¿Qué queremos con la Ley de Seguridad Interior? Regular esa función. Hoy es una orden discrecional. ¿Qué queremos? Que es un procedimiento donde el Ejecutivo tiene que encontrar el supuesto específico para ver si cabe en ese supuesto un hecho o una realidad específica. Tiene que fundar y motivar, decir por qué cabe. Tiene que decir cuántos elementos, por qué tiempo, con qué condiciones, con qué objetivos, cuándo se va, qué tipo de desplazamiento van a tener y someter a control civil esa intervención. Regular una función que está en la Constitución, otra vez 89, fracción sexta, que está relacionada con otra disposición que también está en la Constitución, se llama la cláusula de garantía federal. Dice, la Federación tiene el deber de cuidar a las entidades federativas frente a trastorno interior, rebelión, etc. La cláusula de garantía federal. Si un Estado no puede resistir a una determinada situación, de hecho, le puede llamar a la Federación y la Federación debe utilizar todos los instrumentos a su alcance. Dependiendo del tipo de situación, debe haber una respuesta proporcional. Si la situación se puede estabilizar con policías federales, mandas a la Policía Federal. Si es un motín en un penal, mandas a la Policía Federal. Pero si es la toma de Ciudad Juárez por el conflicto entre la línea y los Zetas, creo que necesitas un poco más. El tema es que debe haber una acción ejecutiva, un acto ejecutivo, un decreto del Ejecutivo, que se somete a una serie de controles. ¿Cuáles? Si no cabe el hecho en el supuesto, cabe la controversia constitucional del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso contra el Ejecutivo. Caben los mecanismos habituales del control de la constitucionalidad de un acto ejecutivo, ¿sí o no? Pero una vez activado, se activan, como dice la iniciativa, una serie de controles a partir de los mecanismos que tiene la Ley de Seguridad Nacional, específicamente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y en la ley le decimos que no solamente tienes que razonar por qué sales, para cuánto tiempo y en qué supuestos y condiciones, sino también yo puedo, el control democrático, el Congreso, determinar en cómo te tienes que salir.
Y a los 6 meses, como dice la iniciativa, te tienes que ir. Si no lograron estabilizar, mala tarde, ¿eh? Hay una posibilidad de prórroga, pero si no se puede estabilizar la situación, mala tarde. Porque la intención es romper ese incentivo perverso de que los estados no hacen nada por corregir la situación porque saben que ahí está permanente y para siempre la federación. Cuando se dice, es que lo que quieren estos es hacer permanente la presencia de las Fuerzas Armadas, es todo lo contrario. Para que haya uno solo desplegado en Tamaulipas, debe haber una orden del Ejecutivo, pública, publicable, controlable, jurídicamente evaluable. Si no, no puede estar ese militar. Van a utilizar a las Fuerzas Armadas para contener protestas sociales. No caben los supuestos de hecho. En los supuestos legales no cabe eso. No se puede utilizar para protestas sociales. Son absolutamente claros los supuestos. Perfectibles en sus redacciones si ustedes quieren, y creo que es un tema de ajustar precisamente para evitar cualquier tipo de sospecha, pero justamente es para que no funcione. ¿Saben hoy por qué sí pueden contener protestas? Bueno, no que puedan contener, pero ¿cuál es la ventana de oportunidad para que puedan invadir una órbita las Fuerzas Armadas que le corresponden a la Sección de Seguridad Pública? Una cosa que está en la Constitución se llama flagrancia. Si las Fuerzas Armadas están en la calle por la orden de alguien y de repente presencian un delito, ¿qué tienen que hacer? Por supuesto, flagrancia pueden intervenir. ¿El problema es la flagrancia? No. El problema es que están afuera. Si están en la calle, actúan en flagrancia. ¿Por qué había militares regresando televisiones en los saqueos de gasolinas? Porque estaban en Veracruz, en la calle, haciendo tareas de seguridad pública. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Cuántos marinos hay haciendo funciones de policía en Veracruz? No sabemos. No tenemos el dato. ¿Cuántos entran y cuántos salen con qué turnos? No sabemos. ¿Por qué? Porque alguien toma la decisión de manera discrecional. La ley dice que si salen tienen que decirme cuántos son y qué tareas van a realizar y por qué y para qué, cuándo se van, cuándo se salen. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención? En suma, con eso concluyo para abrir la etapa de preguntas y respuestas, si es que las hay. Todo lo contrario a la militarización es esta ley. Es la ruta de salida responsable a el uso intensivo de las Fuerzas Armadas que hemos realizado en este país para contener una realidad que nos alcanzó y que nos rebasó. Una realidad que empezó hace 20 años, en los años 90, que ha ido escalando a lo largo del tiempo, que se ha ido acrecentando e incrementando en intensidad y en complejidad, precisamente porque no todos le han entrado con la misma convicción, voluntad política y decisión a resolver el problema. Si ustedes revisan la evolución de la formación de policías, van a encontrar la clave de este desastre. Policías municipales deshechas, coludidas, cooptadas, policías estatales absolutamente sin capacidades para enfrentar una situación de esta naturaleza, y una policía federal rebasada por una realidad cada vez creciente. Y sí, de lo que se trata es ponerle una guillotina temporal al abuso de las Fuerzas Armadas. Ya estuvo bueno que las Fuerzas Armadas realicen una tarea que les corresponde a funciones civiles. Pero ese instrumento se lo vamos a quitar hasta que haya una guillotina legal. Porque yo no conozco ningún presidente que le pueda decir, mi país, mi estado está en llamas, van y le conteste, no te voy a mandar a nadie. No conozco un presidente que tenga esa frialdad para decirle, me importa un bledo, el ciudadano tamaulipeco que esté bajo el amago de las bandas criminales. ¿Qué terminan haciendo? Mandándoles. Y cuando se los mandan, simplemente el gobernador o el presidente municipal se sientan a esperar a que el ejército les arregle el problema. Y de eso se trata la Ley de Seguridad Interior. Ahora sí estoy a sus órdenes para